En marzo de 2019, un dron sobrevoló la zona del silencio y capturó algo que ningún científico puede explicar. Las imágenes muestran estructuras que no deberían existir, sombras que se mueven sin fuente de luz y coordenadas que coinciden exactamente con el lugar donde un grupo de investigadores desapareció 32 años atrás. Lo que ese dron reveló no solo reabrió un caso cerrado, sino que destrozó todo lo que creíamos saber sobre uno de los lugares más enigmáticos del planeta. La zona del silencio, un nombre que susurra misterio, ubicada en el desierto de Chihuahua, entre los estados de Durango y Coahuila. Esta región de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados ha desafiado la lógica durante décadas. Aquí las brújulas enloquecen, las señales de radio desaparecen y los relojes parecen perder su ritmo. Pero lo más perturbador no son las anomalías electromagnéticas que la ciencia intenta explicar. Lo más perturbador es lo que permanece oculto bajo la arena, lo que nadie quiere recordar, lo que el gobierno mexicano clasificó como incidente cerrado en 1987. 4 científicos entraron a la zona del silencio el 12 de agosto de ese año. Ninguno salió. Sus nombres: Dr. Héctor Montoya, geólogo de 43 años. Doctora Patricia Salazar, bióloga especializada en ecosistemas extremos, 38 años. Ing. Roberto Campos, experto en magnetismo terrestre, 51. Y la doctora Elena Vargas, física teórica, 35 años, quien había publicado papers controversiales sobre anomalías temporales. Llevaban equipo de comunicación de última generación, provisiones para 2 semanas y una misión clara: documentar las perturbaciones electromagnéticas y recolectar muestras minerales de la zona conocida como el Ojo del Desierto. Durante los primeros 3 días, mantuvieron contacto regular con la base en Ceballos. Reportaron lecturas extrañas, formaciones rocosas inusuales y lo que describieron como ecos sonoros sin fuente aparente. El 4.º día, la comunicación se volvió errática. El 5.º día, transmitieron un mensaje fragmentado. Encontramos algo. No es natural. Las coordenadas no coinciden con... Silencio. El 6.º día, nada. Solo estática. Los equipos de rescate tardaron 2 días en llegar debido a las condiciones climáticas extremas. Cuando finalmente ingresaron a la zona, encontraron el campamento intacto. Tiendas armadas, provisiones sin tocar, equipos científicos funcionando, pero ni un solo rastro de los 4 investigadores. Las autoridades concluyeron que habían sido víctimas de desorientación extrema y probablemente murieron de deshidratación en algún punto alejado del desierto. Los cuerpos nunca aparecieron. Las familias nunca obtuvieron respuestas. El caso se archivó. Se prohibió el acceso a esa sección específica de la zona del silencio. Durante 3 décadas, el silencio fue absoluto. Pero los secretos enterrados en el desierto tienen una forma particular de regresar a la superficie. Si este tipo de misterios te fascina, quédate hasta el final, porque lo que ese dron capturó cambiará todo lo que creías saber sobre desapariciones inexplicables. Suscríbete a Ecos del Silencio, porque si logramos descifrar las coordenadas completas, publicaremos la ubicación exacta aquí en el canal. La zona del silencio no siempre tuvo ese nombre. Los pobladores de Ceballos y las rancherías cercanas la llamaban simplemente el lugar donde Dios no escucha. Durante siglos, los indígenas de la región evitaban cruzarla. Hablaban de luces que danzaban en la noche, de viajeros que entraban y nunca salían, de animales que huían despavoridos sin razón aparente. Cuando los primeros exploradores españoles intentaron cartografiar la zona en el siglo XVIII, 3 expediciones completas desaparecieron sin dejar rastro.
Los mapas coloniales marcaban esa región con una simple anotación: Terra Silentium, no transitar. Pero fue en 1970 cuando la zona del silencio capturó la atención internacional. Un misil Athena lanzado desde la base de White Sands en Nuevo México se desvió inexplicablemente de su trayectoria y cayó exactamente en el centro de esta región. Científicos estadounidenses llegaron para recuperar los restos. Lo que encontraron los dejó perplejos. Todos sus equipos de comunicación fallaban simultáneamente al cruzar un perímetro específico. Brújulas girando sin control, radios emitiendo solo ruido blanco, relojes atómicos mostrando desfases de hasta 17 minutos. A partir de ese momento, la zona se convirtió en objeto de estudio. Universidades mexicanas y extranjeras enviaron expediciones. Se construyó una pequeña estación de investigación en el perímetro. Se documentaron cientos de anomalías, meteoritos con composiciones minerales desconocidas, mutaciones en la flora local, formaciones geológicas que desafiaban las leyes de sedimentación. Pero también comenzaron las desapariciones. Nada masivo, nada que generara titulares. Un pastor de cabras aquí, un par de turistas aventureros allá, un equipo de documentalistas que nunca regresó. Siempre la misma historia. Rastros que terminaban abruptamente, como si las personas hubieran sido arrancadas del suelo. El doctor Héctor Montoya conocía todos esos relatos. Había estudiado la zona durante años. Sabía que existían riesgos, pero también creía que había una explicación racional para todo: anomalías magnéticas causadas por depósitos masivos de magnetita, efectos ópticos del calor extremo, desorientación provocada por la monotonía del paisaje desértico. Su equipo era el más preparado que jamás hubiera ingresado a la zona del silencio. Llevaban GPS de respaldo, balizas de emergencia, suficiente agua para el doble del tiempo planificado. Héctor había planeado cada detalle meticulosamente. La última fotografía que transmitieron muestra a los 4 científicos frente a una formación rocosa peculiar. Detrás de ellos, el horizonte infinito del desierto. Patricia sonríe. Roberto revisa una brújula con el ceño fruncido. Elena mira hacia arriba, como si observara algo en el cielo. Y Héctor, serio como siempre, sostiene un cuaderno de campo. Esa imagen fue tomada a las 16:43 del 5.º día. 3 horas después dejaron de existir para el mundo. O al menos eso creímos durante 32 años. El proyecto de mapeo aéreo con drones comenzó en 2018. Un consorcio de universidades mexicanas decidió crear un modelo topográfico tridimensional completo de la zona del silencio utilizando la tecnología más avanzada disponible. Drones equipados con cámaras multiespectrales, sensores LIDAR y sistemas de navegación por inercia que no dependían de señales GPS. Si las anomalías electromagnéticas afectaban las comunicaciones, estos drones podían funcionar de manera autónoma, siguiendo patrones de vuelo preprogramados. Durante meses, los vuelos fueron rutinarios. Miles de imágenes, mapas de elevación, análisis térmicos, nada extraordinario, hasta el vuelo 37. El 23 de marzo de 2019, el dron despegó a las 7 de la mañana para cubrir el cuadrante 6, un área que no había sido sobrevolada anteriormente debido a regulaciones gubernamentales. Esa sección específica había permanecido oficialmente restringida desde 1987. Pero los permisos finalmente fueron aprobados. El dron siguió su ruta. Las cámaras capturaron lo que ningún ojo humano había visto en más de 3 décadas. Cuando los técnicos revisaron las imágenes esa noche, lo primero que notaron fue una anomalía en el terreno. Una depresión circular perfecta de aproximadamente 100 metros de diámetro, demasiado simétrica para ser natural, demasiado definida para ser erosión.
Pero lo verdaderamente inquietante apareció en las imágenes infrarrojas. La depresión emitía un patrón térmico imposible. Frío absoluto en el centro, anillos concéntricos de calor creciente hacia el exterior. Como si algo estuviera absorbiendo energía del ambiente. El doctor Martín Aguirre, director del proyecto, ordenó un segundo vuelo inmediatamente. Al día siguiente, 2 drones sobrevolaron la misma zona desde diferentes ángulos. Las imágenes confirmaron la depresión, pero agregaron un nuevo detalle perturbador. En el borde sur de la formación, parcialmente enterrada en la arena, se distinguía una estructura rectangular, metálica, oxidada, con dimensiones consistentes con un contenedor de equipo científico estándar de los años 80. Martín sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Revisó los archivos del caso cerrado de 1987. Las fotografías del campamento abandonado mostraban 3 contenedores de equipo. 3. Cuando los equipos de rescate evacuaron el sitio, retiraron los 3 contenedores. Estaba documentado, firmado, sellado. Entonces, ¿qué era esa cuarta estructura y por qué aparecía a más de 8 kilómetros del campamento original? Los vuelos continuaron. Cada día revelaba más detalles. La estructura metálica no estaba sola. A su alrededor, parcialmente cubiertas por décadas de sedimentos, había otras formas, más pequeñas, irregulares, y algo más. Algo que heló la sangre del equipo completo cuando finalmente procesaron las imágenes con suficiente resolución. Dentro de la depresión circular, distribuidos en un patrón geométrico preciso, había 4 puntos, 4 formas humanoides, 4 siluetas que no debían estar ahí, 4 cuerpos que llevaban 32 años esperando ser encontrados. Pero había algo profundamente erróneo en esas imágenes. Los cuerpos no mostraban descomposición visible. No había señales de actividad animal. No había dispersión de restos. Las siluetas estaban intactas, en posiciones que sugerían no muerte por deshidratación o exposición, sino algo más abrupto, más violento, como si hubieran caído simultáneamente. Y las sombras. Dios, las sombras. En cada fotografía tomada en diferentes horas del día, las sombras de esas 4 figuras apuntaban en la misma dirección, siempre hacia el centro exacto de la depresión circular. Sin importar la posición del sol, el gobierno mexicano clasificó inmediatamente toda la información. Prohibieron nuevos vuelos sobre esa zona. Amenazaron al equipo de investigación con cargos legales si filtraban las imágenes. Pero Martín Aguirre no era un hombre que aceptaba el silencio fácilmente. Hizo copias, las distribuyó entre colegas de confianza y envió un paquete completo a las familias de los científicos desaparecidos. Elena Vargas tenía una hermana, Patricia Salazar, un hijo que ahora era abogado. Héctor Montoya, una esposa que nunca dejó de buscar respuestas. Merecían saber. La hermana de Elena, Sofía Vargas, ahora una mujer de 62 años, recibió el paquete en abril de 2019. Dentro encontró las fotografías del dron, los análisis térmicos y algo más. Un dispositivo de almacenamiento digital que Martín había recuperado personalmente del cuarto contenedor antes de que las autoridades sellaran el área. Le había costado su carrera, le había costado su libertad condicional, pero lo hizo porque sabía que las familias necesitaban la verdad. Sofía conectó el dispositivo a su computadora con manos temblorosas. Contenía archivos de audio, registros diarios de la expedición que nunca habían sido entregados a las autoridades. La voz de su hermana Elena llenó la habitación. Tranquila al principio, científica, describiendo mediciones, anomalías magnéticas, formaciones rocosas. Pero a medida que avanzaban las grabaciones, el tono cambiaba. Nerviosismo, confusión. Y finalmente,
En el último archivo, fechado el quinto día a las 19:20, terror absoluto. Esto no puede ser real. Héctor, mira los datos. Estamos registrando un desfase temporal de 43 minutos. Nuestros relojes muestran las 7 de la noche, pero el sol está en la posición de mediodía. Roberto dice que su brújula gira en sentido contrario. Patricia encontró plantas que no deberían existir aquí, especies que se extinguieron hace milenios según los registros fósiles. ¿Y esa depresión? Dios mío, esa depresión no estaba ahí ayer. Lo juro por mi vida. Montamos el campamento en terreno plano. Ahora hay un cráter de 100 metros frente a nosotros. Y en el centro hay algo brillando, algo que pulsa, como si respirara. Ruido estático. Interferencia. Luego la voz de Héctor, tensa, autoritaria. Vamos a investigar, todos juntos. Nadie se separa. Elena, deja el grabador encendido. Necesitamos documentar esto. Si algo sale mal, si no regresamos, que alguien sepa qué encontramos aquí. Pasos sobre arena, respiraciones agitadas, el viento aullando. Y entonces, un sonido, un zumbido grave, creciente, que parecía venir de todas direcciones y de ninguna al mismo tiempo. La voz de Patricia, casi un susurro. ¿Ven eso en el centro del cráter? ¿Qué es eso? Roberto responde, no lo sé, pero mis instrumentos están enloqueciendo. Estamos registrando campos magnéticos 1000 veces superiores a cualquier cosa natural. Esto es... Su voz se interrumpe. Un ruido agudo, ensordecedor, satura la grabación. Gritos, todos gritando al mismo tiempo, y luego silencio, absoluto, definitivo. El análisis forense de las grabaciones tomó 3 meses. Expertos en audio de 5 países diferentes trabajaron en los archivos. Eliminaron capas de interferencia, aislaron frecuencias, reconstruyeron segundos perdidos en el ruido estático. Lo que emergió de ese trabajo meticuloso fue una cronología precisa de los últimos 14 minutos de vida del equipo de investigación. Y una revelación que desafía todo lo que sabemos sobre física, tiempo y realidad. A las 19:20, el equipo estaba a 50 metros del borde de la depresión. Los análisis espectrales del audio revelan que el zumbido que escucharon no era sonido en el sentido convencional. Era una vibración de frecuencia extremadamente baja, por debajo del rango de audición humana normal, pero lo suficientemente potente como para resonar en los tejidos corporales. Los científicos literalmente sentían el sonido en sus huesos. Esta frecuencia específica, 7.83 Hz, coincide exactamente con la resonancia Schumann, la frecuencia electromagnética natural de la Tierra, pero multiplicada por un factor de 1000. A las 19:24, Patricia Salazar mencionó algo que los analistas pasaron por alto inicialmente. Entre el ruido de fondo, entre el viento y los pasos, ella dice, «Las estrellas están mal». Elena responde, ¿qué? Y Patricia repite con voz más aguda, «Las constelaciones no están en la posición correcta. Orión está donde debería estar Casiopea. Es como si el cielo fuera diferente». Los expertos verificaron. La grabación fue hecha el 12 de agosto de 1987, aproximadamente a las 7:20 de la tarde. A esa hora, en esa ubicación geográfica, Orión no debería ser visible. Es una constelación de invierno. Pero cuando mejoraron la calidad del audio y aislaron los armónicos superiores, descubrieron algo más perturbador. El análisis de frecuencia reveló un patrón de interferencia consistente con la refracción atmosférica específica del solsticio de invierno. En agosto, en pleno desierto de Chihuahua, el cielo que esos científicos estaban viendo no correspondía a su tiempo, ni a su lugar. A las 19:27, Héctor Montoya dice algo crucial, algo que las autoridades omitieron deliberadamente del informe oficial.
El objeto en el centro del cráter no está reflejando luz, está emitiéndola, y la luz está viajando de forma errónea. Los fotones se curvan antes de llegar a mis ojos, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. Roberto añade, mis medidores de radiación están fuera de escala, pero no es radiación ionizante, no es nada que pueda clasificar. Es como si la realidad misma tuviera una fisura aquí. A las 19:29 comienza el evento. El sonido agudo que satura las grabaciones alcanza un pico de 145 decibeles, pero los análisis revelan que no es un sonido único. Son múltiples frecuencias superpuestas, creando un patrón de interferencia que teóricamente no debería ser posible sin tecnología avanzada. Y en el fondo casi inaudible hay voces. Voces que no pertenecen a ninguno de los 4 investigadores, voces que hablan en un idioma que los lingüistas no pueden identificar, voces que repiten una secuencia numérica: 3, 7, 11, 17, 23. Números primos. En secuencia perfecta, los últimos gritos de los científicos se superponen con esas voces extrañas. Patricia grita un nombre que no aparece en ningún registro de la expedición. ¡Alejandra! ¡Alejandra, no! Los investigadores verificaron exhaustivamente. Nadie en el equipo se llamaba Alejandra, nadie en sus familias, nadie en sus círculos académicos. El nombre aparece de la nada, como si Patricia estuviera viendo a alguien que los demás no podían ver, o alguien que no debería existir en ese momento. Elena Vargas pronuncia las últimas palabras inteligibles de la grabación. No es una anomalía magnética, es un umbral. Dios mío, es un umbral y lo estamos cruzando. Luego, el silencio. Pero no un silencio vacío. Los técnicos detectaron algo en ese silencio. Una firma acústica negativa. Sonido siendo absorbido. Como si algo hubiera devorado todas las ondas sonoras en un radio de varios metros. Durante exactamente 7 segundos, existe un vacío acústico absoluto en la grabación. Algo físicamente imposible al aire libre. Cuando el sonido regresa, ya no hay voces humanas, solo viento, arena moviéndose, y un sonido rítmico, orgánico, que tardaron semanas en identificar. Respiración. 4 patrones de respiración distintos, lentos, profundos, sincronizados, como si los 4 científicos estuvieran durmiendo o en estado de trance. La grabación continúa durante 4 minutos más, esas respiraciones sincronizadas, y luego abruptamente se detienen. Las 4 al mismo tiempo. No hay sonidos de asfixia, no hay lucha, simplemente dejan de respirar. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. El dispositivo de grabación continuó funcionando durante 17 horas más antes de que su batería se agotara. Durante esas horas, captó sonidos que los científicos forenses no pueden explicar. Pasos, muchos pasos, docenas, cientos tal vez, moviéndose en círculo alrededor del punto donde estaba el grabador. Pero cuando los equipos de rescate llegaron 2 días después, no encontraron una sola huella. La arena alrededor del campamento estaba virgen, inalterada, como si esos pasos hubieran ocurrido en otra dimensión, en otra capa de realidad que dejó su eco sonoro, pero no su marca física. Sofía Vargas compartió las grabaciones con un físico teórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Fernando Ruiz, especialista en teorías de campos unificados y geometría no euclidiana. Fernando escuchó los archivos 3 veces, analizó los datos y finalmente emitió un dictamen no oficial que nunca publicó en revistas académicas porque sabía que destruiría su carrera. Su conclusión fue simple y aterradora. Lo que esas personas encontraron no fue una anomalía magnética, fue un punto de convergencia espacio-temporal, un lugar donde las leyes físicas que gobiernan nuestra realidad se adelgazan hasta casi desaparecer. Y algo del otro lado, algo respondió cuando ellos se acercaron.
Pero las grabaciones de audio no eran la única evidencia que Martín Aguirre había recuperado del contenedor. Había también un cuaderno de campo, el cuaderno de Elena Vargas, y en sus últimas páginas, escritas con una caligrafía cada vez más errática, había diagramas, ecuaciones que Fernando Ruiz reconoció inmediatamente, ecuaciones que Elena no debería conocer, fórmulas de teoría de cuerdas que no serían desarrolladas hasta 15 años después de su desaparición. Cálculos sobre geometría hiperbólica que coincidían exactamente con papers publicados en 2003, como si Elena hubiera visto el futuro, o como si alguien, algo, le hubiera mostrado conocimientos que no existían en 1987. La última página del cuaderno contenía solo una frase, escrita con letras grandes, temblorosas: no estamos solos en el tiempo. Nunca lo estuvimos. Y debajo, un dibujo, una espiral perfecta, con 4 puntos marcados en su perímetro exterior. Y en el centro, una palabra en un idioma que nadie pudo traducir. Una palabra que Fernando Ruiz fotografió y envió a lingüistas de todo el mundo. Nadie la reconoció. No era latín, ni griego, ni ningún lenguaje conocido vivo o muerto. Pero cuando un criptógrafo analizó los caracteres, descubrió algo imposible. La estructura gramatical de esa palabra única coincidía con patrones matemáticos de números primos, como si el lenguaje mismo fuera una ecuación. En julio de 2019, Sofía Vargas hizo lo impensable. Con la ayuda del abogado hijo de Patricia Salazar y financiamiento privado de familiares de los desaparecidos, organizó una expedición clandestina a la zona del silencio. Violaron directamente las órdenes gubernamentales, sobornaron guardias y, usando las coordenadas exactas extraídas de las imágenes del dron, llegaron a la depresión circular donde sus seres queridos habían desaparecido 32 años atrás. Lo que encontraron superó sus peores pesadillas y sus esperanzas más desesperadas. La depresión estaba exactamente como la mostraban las fotografías aéreas: 100 metros de diámetro, paredes perfectamente lisas, como si hubieran sido pulidas. Y en el centro, exactamente donde Elena había descrito algo que brilla, había una estructura. No natural, definitivamente no natural. Una formación cristalina de aproximadamente 2 metros de altura, compuesta por un material que parecía obsidiana, pero que reflejaba luz en frecuencias que no debería ser capaz de reflejar, negra como el vacío, pero brillando con destellos de colores que no existen en el espectro visible humano. Y alrededor de esa estructura, dispuestos en un patrón geométrico preciso, estaban los 4 cuerpos, intactos, perfectamente preservados, sin signos de descomposición después de más de 3 décadas expuestos al desierto. Sus ropas intactas, sus instrumentos científicos aún sujetos en sus manos, como si hubieran sido congelados en el tiempo. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, todos abiertos. Las 4 personas mirando fijamente hacia la estructura cristalina, y en sus rostros, una expresión que Sofía jamás olvidará. No era terror, no era dolor, era asombro, maravilla absoluta, como si estuvieran presenciando algo tan hermoso, tan imposible, que sus mentes humanas apenas podían procesarlo. El equipo tomó muestras, fotografías, videos, y cuando uno de los técnicos se acercó para examinar el cuerpo de Elena Vargas, notó algo que hizo que su sangre se helara. Elena sostenía algo en su mano derecha, algo que no aparecía en ninguna fotografía del equipamiento original. Un objeto pequeño, cilíndrico, metálico, con inscripciones en su superficie. El técnico lo extrajo cuidadosamente, lo limpió y leyó la inscripción grabada en español moderno, con una caligrafía que reconoció porque había visto documentos firmados por ella.
la letra de Elena Vargas. Pero el mensaje no tenía sentido. Para Sofía, no busques explicaciones. Algunas puertas no deben abrirse, pero ya es tarde. Siempre fue tarde. Te veo en el umbral. 2051. Sofía sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Su hermana había muerto en 1987. Ahora era 2019. Pero ese objeto en su mano tenía una fecha de 2051. 32 años en el futuro desde ese momento, 64 años desde su desaparición, y la caligrafía era innegablemente de Elena, no una falsificación. Los expertos que más tarde lo examinaron confirmaron la antigüedad del metal. Las técnicas de grabado no existían en los 80. Pero tampoco existían en 2019. Eran consistentes con tecnologías que teóricamente podrían existir décadas en el futuro. El análisis del objeto reveló más imposibilidades. El metal no era de origen terrestre. Su composición isotópica no coincidía con ningún elemento conocido en el sistema solar. Pero tampoco era completamente alienígena. Era como si alguien hubiera tomado elementos terrestres y los hubiera procesado de una manera que la ciencia humana aún no comprende. Y dentro del cilindro, sellado herméticamente, había un chip de memoria. Tecnología que en 1987 apenas estaba emergiendo. Pero este chip era diferente: almacenamiento cuántico, capacidad teórica de petabytes, protegido por encriptación que los mejores hackers corporativos no pudieron romper durante meses, hasta que finalmente lo lograron. Y lo que encontraron en ese chip cambió todo. No eran solo datos, eran archivos de video, cientos de horas, grabadas desde perspectivas imposibles, ángulos que no corresponden a ninguna cámara que el equipo llevaba. Como si algo, hubiera estado documentando toda la expedición desde el exterior, desde arriba, desde dimensiones que no deberíamos poder percibir. Los videos muestran a los 4 científicos acercándose a la estructura cristalina. Muestran el momento exacto cuando la tocaron, y entonces la realidad se fractura en la grabación. Múltiples líneas temporales superpuestas. En una, los científicos colapsan instantáneamente. En otra, se desintegran en luz. En otra más, simplemente desaparecen. Pero en una línea específica, en un hilo particular de posibilidad, algo diferente ocurre. La estructura cristalina se abre. Y adentro hay luz. No luz blanca, no luz de ningún color que nuestros ojos puedan nombrar. Y los 4 científicos entran, voluntariamente, caminando hacia esa luz imposible. Y la última imagen del video muestra a Elena Vargas volteando hacia atrás, mirando directamente a la cámara, mirando a través de 32 años de tiempo lineal, sonriendo y sosteniendo el cilindro metálico en su mano. El mismo cilindro que Sofía ahora sostiene. La paradoja temporal perfecta, el bucle cerrado. El gobierno mexicano confiscó todas las evidencias en agosto de 2019. Arrestaron a los participantes de la expedición clandestina. Sofía Vargas pasó 3 meses en detención. Cuando salió, firmó acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de prisión permanente. Los cuerpos de los científicos fueron oficialmente recuperados y cremados inmediatamente, sin autopsia pública, sin examen independiente. Las cenizas fueron entregadas a las familias en urnas selladas, urnas que algunos familiares abrieron más tarde solo para encontrar arena del desierto. Arena común, como si los cuerpos nunca hubieran existido. Como si todo hubiera sido una ilusión elaborada. Pero Sofía había hecho copias, siempre hacía copias, y esas copias llegaron a periodistas, a científicos, a investigadores de fenómenos anómalos. El caso explotó en comunidades especializadas, teorías proliferaron. Algunos hablaban de experimentación militar secreta,
otros de encuentros extraterrestres. Los más atrevidos mencionaban rupturas dimensionales, universos paralelos convergiendo en ese punto específico del desierto mexicano. La zona del silencio permanece restringida, pero los sobrevuelos de drones continúan, y cada año las imágenes muestran algo nuevo. La depresión circular está cambiando, creciendo, 1 metro por año aproximadamente, como si algo estuviera emergiendo lentamente desde debajo, o como si un portal estuviera abriéndose gradualmente. En 2024, las últimas imágenes filtradas muestran que la estructura cristalina ha crecido hasta 4 metros de altura, y alrededor de ella hay nuevas formaciones, más pequeñas, 12 en total, dispuestas en círculo perfecto, como si estuvieran esperando, como si anticiparan algo. Los científicos que han estudiado el caso en secreto tienen una teoría aterradora. La zona del silencio no es una anomalía, es un punto de contacto, un lugar donde nuestro universo toca otro, o muchos otros, y lo que Héctor, Patricia, Roberto y Elena encontraron no fue un fenómeno natural, fue una puerta, y esa puerta está abriéndose más cada año. Para 2051, según los cálculos, estará completamente abierta. La fecha en el cilindro, la fecha que Elena dejó grabada, no era una advertencia, era una invitación. ¿Qué crees tú? ¿Fueron los científicos víctimas de un fenómeno natural que la ciencia aún no comprende? ¿O descubrieron algo que nunca debimos encontrar? ¿Y qué pasará en 2051 cuando esa fecha finalmente llegue? Si quieres seguir esta investigación, suscríbete a Ecos del Silencio, porque algo nos dice que esta historia no ha terminado. Apenas está comenzando. Y cuando ese umbral se abra completamente, cuando lo que está del otro lado finalmente cruce hacia nuestro mundo, todos lo sabremos. La pregunta es, ¿estaremos preparados? Las puertas en el desierto susurran secretos que el tiempo no puede borrar. Y en la zona del silencio, el silencio nunca es solo silencio, es espera.